Caín y Abel. En Génesis capítulo 4, Dios nos hace siempre esta pregunta: ¿por qué te enojas? Dice la palabra de Dios, nos habla después del pecado de Adán y Eva. Tuvieron hijos. Entre ellos está Caín y Abel. Tenían que labrar la tierra porque ya estaban destituidos del Edén. Nos encontramos con dos personajes de los hijos de Adán. En Génesis 4:4 dice la palabra de Dios, Caín, que significa en hebreo lamento, posición, y Abel, que significa respiro, vanidad. Caín era un labrador de la tierra, mientras que Abel era pastor de ovejas, dos oficios. Ahora, la palabra de Dios nos dice en Génesis 4:4, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mientras a Caín, los dos tenían que dar ofrendas al Señor, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué? Porque Abel dio lo mejor y lo primero a Dios, mientras que Caín solo dio por cumplir y para estar ahí. Entonces se enojó Caín y fue creciendo su enojo. ¿Cómo? ¿Por qué se enojó Caín? De repente se comparó con su hermano y de repente decayó su semblante. Cuando dice decayó su semblante, significa que su rostro estaba enojado. Su cara estaba furioso. Y Dios le pregunta aquí: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué te ha caído tu semblante? Entonces Dios le pregunta, pero Caín no le responde, no le dice nada. Caín no le hizo caso. El enojo creció y creció en Caín, hasta tal punto que fue alimentándose de su enojo y le llevó a la amargura, a la ira contra su hermano Abel. Caín pasó por varias etapas antes que cometiera lo que dice la palabra de Dios en Génesis 4:8. Caín le dijo: salgamos al campo a Abel. Entonces Abel le dijo: ya, vamos, y fueron al campo. Entonces Caín mató a Abel. La ira y la amargura dominaron a Caín, se apropiaron de él. Entonces, esta historia en la palabra de Dios nos enseña. Todos nos enojamos, ¿no? Todos, yo me enojo, ustedes se enojan, ya sea por todo lo que nos pasa y lo que vivimos a diario. Nos podemos enojar con nosotros mismos de repente cuando algo no nos sale bien. Nos podemos enojar por la situación que está el mundo atravesando, por el COVID. Nos podemos enojar por eso, o sea, nos enojamos, nos molesta algo. Todos somos diferentes y todos tenemos distintos tipos de enojos y que nos enojan a cada uno de nosotros. Por ejemplo, nos enoja la mentira, el clima, la injusticia, la traición, el desorden y tantas cosas. De repente, cuando hacemos algo y no le agrada, digamos, a la otra persona, entonces nos enoja. Todos nos enojamos en algún momento. El enojo tiene varias etapas hasta llegar a la amargura e ira, donde Caín llegó. En Números 20:7-12 nos dice la palabra del Señor y nos enseña también la palabra de Dios: hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebieron la congregación y sus bestias. Esta es una orden que Dios le había dado a Moisés, pero Moisés, por el enojo de su pueblo, de las personas que estaban ahí, le decía: no, ¿por qué hemos salido? Y todos se quejaban. Entonces Dios le dio una orden a Moisés, pero Moisés, por el enojo, por el momento, entonces él decidió no obedecer la palabra de Dios y se enojó, y por eso hizo lo que hizo.
y su castigo está ahí. Vamos a ver ahorita, por causa del enojo perdemos. Va en contra de la felicidad. ¿Qué debemos prevenir y curar ese enojo? El enojo da lugar al diablo. El enojo puede entristecernos, puede entristecer al Espíritu Santo. En Santiago 1:19 dice la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Nos dice la palabra de Dios que no dejemos que el enojo avance, que resolvamos ese problema o ese enojo que hayamos tenido. Pero ¿qué debemos hacer? Como Moisés y Caín pagaron un precio por su enojo, por un momento, por un momento de enojo, por un instante que fue creciendo y creciendo y creciendo. Ellos perdieron mucho, perdieron el costo de la entrada a la tierra prometida, por ejemplo Moisés. Entonces el enojo trae en nuestras vidas algo mal si lo alimentamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Encontrar la raíz de nuestro enojo. Digámosle a Dios por qué nos enojamos mediante la oración. O sea, hablar a Dios. Él nos pregunta todos los días por qué te enojas. Y entonces decirle por esto me enojo, Señor, por esto, por esto, por esto. El enojo hace parte de nuestra carne. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz ya nos hizo libres. Caminamos en victoria. Maduremos espiritualmente. Quitemos de nuestros corazones el enojo. Amén.